¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Activa. Mi nombre es Ingrid Argueta y hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa mucho como sociedad y sobre todo a las mujeres. Vamos a hablar de la violencia contra la mujer y para ello nos acompaña la licenciada Diana Sagastume, subsecretaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM. Hola, licenciada, bienvenida a Hola, ¿qué tal? Activa. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, la violencia contra las mujeres es un tema que nos preocupa mucho como sociedad porque sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Según datos proporcionados por la ONU, en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. Y esto es algo que nos preocupa muchísimo porque ningún país está libre de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y pues Guatemala no es la excepción. Pero ¿cómo considera usted que ha evolucionado la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en Guatemala en los últimos años? Bueno, como ya lo decías tú, el tema de violencia es un tema que ninguna mujer está libre en ningún lugar del mundo, ¿verdad? Y en el país la situación es bastante compleja y bastante recurrente, ¿verdad? Podemos decir que 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia, sea esta física, sexual, emocional o económica, ¿verdad? Que son las que el país tiene tipificadas. El tema ha evolucionado pues de manera sistemática y constante. El Estado ha dado pues pasos grandes en la protección de derechos de las mujeres. Tenemos avances considerables a nivel de normativa, de legislación que nos protege. Tenemos institucionalidad especializada tanto en el sistema de justicia como en el de protección social. Sin embargo, no hemos avanzado de manera más concreta en la atención directa y en la prevención de estos temas, ¿verdad? Tenemos ya la protección normativa, tenemos políticas públicas, tenemos planes, tenemos instituciones, pero no hemos logrado romper los ciclos de violencia porque no contamos con intervenciones que sean de mediano y largo plazo para atender a las mujeres, desde la prevención hasta la atención. Y es que es algo muy complejo porque, por ejemplo, muchas mujeres no aceptan o no se dan cuenta aún que son víctimas de violencia, ¿verdad? Porque muchas veces es que no me pega, pero hay, como usted mencionó, otros tipos de violencia. Entonces, esto hace como más difícil identificar o aceptar que la persona a la que amamos nos hace daño, ¿verdad? Entonces, es bien complejo y sobre todo también educacional, ¿verdad? Porque si yo crecí en un ambiente donde toda mi familia, mis vecinos y todos es como muy común, entre comillas, que haya violencia, ¿cómo puedo identificar que eso no está bien, verdad? Entonces, como país, ¿qué retos enfrentamos en la lucha contra la violencia contra la mujer y qué cambios claves se han logrado en los últimos años? Sí, creo que uno de los principales retos que tenemos es el tema de la normalización de la violencia, ¿verdad? Las mujeres somos socializadas en este país por todas las culturas que hay para atender, para cuidar, para ser calladas, ¿verdad? Educadas, no podemos manifestar rabia, no podemos manifestar descontento abiertamente. Eso hace que se normalice la sumisión y la subordinación de las mujeres en sus relaciones amorosas. Entonces, normalizamos, ¿verdad? Y damos por hecho de que así son las relaciones y así es la vida, ¿verdad? Entonces, el reto más grande precisamente es el cambio de conductas y el cambio de imaginarios
alrededor del amor, alrededor del noviazgo, alrededor de la pareja, de la coexistencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque además no solo nos subordinamos a la pareja, sino en el ámbito laboral nos subordinamos a los varones, ¿verdad? Y se espera que nosotros hagamos ciertas tareas que en un ambiente laboral debería de ser igualitario, ¿verdad? Pero se espera de nosotros más allá de lo laboral. Entonces, creo que si bien el avance ha sido normativo en el país, ¿verdad? E institucional, no hemos logrado todavía permear, ¿verdad? Esos imaginarios, esas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres. Entonces se mantiene esa normalización. Justo el país está avanzando, tenemos una política nacional de desarrollo integral de las mujeres que atiende de manera prioritaria la violencia contra la mujer y nos encontramos en el punto en que estamos actualizándola. La actualización va a implicar empezar a atender esas áreas, ¿verdad?, de la manifestación de la violencia que son muy subjetivas y que al ser subjetivas es difícil de atender en política pública, ¿verdad? Pero sí tenemos experiencias en otros países que nos orientan de hacia dónde deberíamos de estar yendo con nuestras intervenciones. Y sobre todo cómo empoderar a la mujer a que denuncie, ¿verdad? Porque esa es otra parte como bien difícil, no es solo el identificar que yo estoy siendo víctima, sino el denunciar, ¿verdad? Muchas veces es por miedo de la reacción de la otra persona, entonces eso evita que muchas mujeres también hablen, ¿verdad? Y prefieran quedarse calladas, pero les cuento que está la CONAPREVI, que es un órgano encargado de coordinar las políticas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y esta institución o este órgano pues juega un papel crucial. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de la CONAPREVI en términos de coordinación y ejecución de estos programas en los últimos tiempos? Sí, la CONAPREVI ha tenido una historia en el país. Digamos, en un momento de la historia de este país fue una institución que ejecutaba programas, pero actualmente ha evolucionado, digamos, a ser una coordinadora donde estamos sentados todos los miembros del gabinete y hay una participación directa de representación de organizaciones de mujeres. Ambos sectores tenemos voz y voto, ¿verdad? Ellas hacen su representación de manera directa y tienen voz y voto en lo que se aprueba o desaprueba en la CONAPREVI. La CONAPREVI tiene a cargo el plan de erradicación de la violencia, el plan OGI. Y en el marco de eso, en este primer año hemos avanzado muchísimo, se desarrolló o se diseñó el modelo de atención integral y protección social a mujeres víctimas de violencia. ¿Qué dice ese modelo? Ese modelo lo que va a permitir es implementar acciones directas y específicas para mujeres, porque lo que nos está pasando es que las mujeres llegan con condiciones específicas y salir de un círculo de violencia no es fácil. Hay mucha dependencia económica, hay mucha dependencia emocional, hay adicciones, ¿verdad? Y las mujeres llegan a poner su denuncia, pero no hay nada que el Estado les pueda ofertar, ¿verdad?, para salir de ese círculo, porque no tienen cómo sostenerse ni ellas ni sus hijos, ni tienen un tratamiento para la adicción, ni tienen un tratamiento psicológico o psiquiátrico, según sea el caso, que el Estado les puede ofrecer. ¿Qué pretende el modelo? El modelo pretende avanzar sobre eso, empezar a generar esas intervenciones y que las mujeres puedan acudir a un hospital público y tener tratamiento psiquiátrico, por ejemplo. Que puedan tener casas de refugio, que puedan tener estipendios mensuales mientras se decide su situación jurídica, que además con la mora judicial de estos casos más o menos son 2 años y medio, y si ellas no tienen cómo mantenerse, ellas y sus hijos, lo más seguro es que regresen con el agresor, ¿verdad? Entonces tenemos que intervenir sobre esas causas que provocan que ella regrese con el agresor, porque las culpan, ¿verdad? Ay, sí, ya lo había denunciado, pero regresó con él. Sí, pero es que no tiene trabajo, no tiene ingresos propios, tiene 3, 4 niños pequeñitos, no tiene casa.
Entonces necesitamos intervenir sobre eso que provoca que ella se mantenga en esas relaciones violentas. En ese círculo de violencia. Sí. Y es que muchas veces pues, pueden regresar, pero probablemente la próxima vez ya no logren salir o ya salgan en una situación muy complicada, ¿verdad? Sí. Porque también casi 1 de cada 3 mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. Es increíble el alto porcentaje de mujeres que son violentadas, ¿verdad? Porque en algún momento, tal vez no toda la vida, pero en algún momento fueron violentadas. Y también el riesgo es especialmente alto para las niñas. Sí. 1 de 4 niñas adolescentes sufren maltrato por parte de su pareja. Y es como increíble porque son adolescentes, ¿verdad? Pero aún así, pues se da el caso que se casan o se van a vivir con su pareja en edades de 16, 17 años. Entonces son edades muy vulnerables y también pues es como muy triste que las niñas también pasen por estos ciclos. Y también cuéntenos el gobierno guatemalteco qué acciones ha tomado para la prevención y qué programas o iniciativas recientes destacaría en este ámbito. Sí, en el marco de la programación creo que lo más importante es lo del modelo. Uh-huh. El modelo lo que plantea es una intervención de 5 años, es decir, que la mujer que pone denuncia va a recibir una serie de beneficios, digamos, que le permite terminar su proceso judicial, que le permite empoderarse económicamente, que le permite generar un ingreso propio y atender a sus hijos, ¿verdad? Entonces no va a ser una intervención de 1 mes, 2 meses, uh-huh, ¿verdad? Sino que lo que se pretende es que ella pase de un programa a otro de acuerdo a su perfil y su necesidad, y que 5 años después de ser atendida constantemente ella y sus hijos pueda ya salir del círculo de violencia empoderada, ¿verdad? Sanada, porque emocionalmente la herida de la violencia es muy profunda y requiere casi una atención de por vida, ¿verdad? La terapia, no pueden ellas tener 1 año de terapia y después seguir con sus vidas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de intervenciones de larga data, de intervenciones constantes que le permiten a ella mantener su estabilidad emocional, económica, física, ¿verdad? Para poder salir adelante. Es importante también hablar que no estamos hablando solo de violencia intrafamiliar, estamos hablando de todas las violencias que sufrimos las mujeres. Y en el caso de Guatemala hay una violencia que es muy común y que empezamos a vivir aproximadamente a los 8 o 9 años, que es el acoso sexual en calles. Uh-huh. Todas tenemos un mal recuerdo en algún momento de nuestras vidas, en un transporte público, en una calle, en una tienda, saliendo de la escuela, donde alguien nos acosó sexualmente siendo muy pequeñas. Entonces estamos hablando de también esos tipos de violencia que tienen un impacto en cómo yo socializo con los hombres, y tiene secuencias, ¿verdad? Donde normalizamos, por ejemplo, que la primera relación de noviazgo se vuelva violenta, se vuelva emocionalmente abusiva, ¿verdad? Y muchas llegan a tener violencia física en los noviazgos. Entonces tenemos tan normalizado, ¿verdad?, esa subordinación, que caemos muy fácilmente en esas dinámicas, creyendo que son dinámicas amorosas y las justificamos, ¿verdad? Sí, es increíble porque a veces tapamos el problema. Uh-huh. No decimos las cosas, o si nos preguntan es no pasa nada, o ¿qué te pasó? No, es que me golpeé, ¿verdad? Es que tiene mal carácter. Sí. Es que él es así, ¿verdad? Lo normalizamos. Exacto. Lo normalizamos, sí. Y tratamos como hasta defenderlo, ¿verdad? Para que las personas a nuestro alrededor no se den cuenta de lo que estamos. Sí. Y nos pasa algo importante, y es que la denuncia ha ido creciendo. O sea, las mujeres estamos tomando conciencia de que hay que denunciar. Por ejemplo, la violencia sexual es el delito más denunciado de la violencia contra la mujer. O sea, hemos ido incrementando nuestro ejercicio del derecho a la denuncia, pero denunciamos, y lo que pasa es que no hay otras intervenciones que nos sostengan mientras llevamos el proceso.
Y el proceso es difícil, es muy difícil, es agotador emocionalmente, es agotador económicamente. Entonces, al no tener otras intervenciones que nos permitan mantener el caso, tramitarlo, ir y venir, ¿verdad? Se cae, desisten. Lógicamente yo voy a privilegiar el hecho de que tengo niños pequeños y no puedo pasar tramitando un caso 2 años, ¿verdad? Tengo que darles de comer, tienen que seguir estudiando, tengo que encontrar dónde vivir. Entonces ahí es donde, digamos, el Estado tiene que avanzar en esas intervenciones que permitan a la mujer continuar con su proceso judicial mientras ella tiene ciertas intervenciones de apoyo que le permitan salir adelante. Y sobre todo tener ese apoyo, porque no todas las mujeres cuentan con familia que las apoye. Sí. Muchas están solas, entonces es mucho más difícil llevar ese proceso, ¿verdad? Entonces es muy bueno que el Estado pues empiece a brindar ese tipo de apoyo a las mujeres, pero también es bueno que la mujer se empodere, que denuncie, pero lo ideal es que no existieran agresores, ¿verdad? La prevención. Exacto, porque si no hubiera agresores no tuviéramos como la necesidad de este tipo de programas. Pero ya hablando en la vida real, ¿verdad? ¿Qué papel juega la educación en este tema? Sí, la educación es clave, es clave. Los países que han logrado reducir su tasa de incidencia de violencia contra la mujer son países que invirtieron grandemente en el cambio de comportamiento imaginarios, y eso es a través de la educación. Digamos, ahí la educación y la cultura son partes esenciales de cómo desnormalizamos esa conducta y cómo llegamos a socializar niños en condiciones de igualdad entre niñas y niños, ¿verdad? Si no logramos entender eso desde las edades tempranas, tratar de hacer un cambio en los imaginarios en edades adultas es bien difícil y bien complicado. Se puede, pero requiere mucho más recursos. Además, en el marco de la educación, digamos, preescolar y la primaria, que serían las claves, es donde tendríamos que tener la mayor inversión para revisar contenidos, porque incluso tenemos contenidos que todavía estereotipan a las mujeres en ciertos roles, ¿verdad? Conservadores, de atención a la familia, ¿verdad? Y sacamos al hombre de esas tareas. Entonces normalizamos esa situación de tal manera que reproducimos esos mismos roles generación tras generación. Y si vamos a las escuelas, en la misma escuela reproducimos el rol. Casi siempre, en lugar de hacer, por ejemplo, la limpieza del aula de manera igualitaria, son las niñas las que hacen la limpieza del aula y los niños están jugando fútbol afuera, ¿verdad? O reproducimos, hacemos concursos de belleza, ¿verdad? Donde objetivizamos a las niñas en el proceso educativo. O sea, estamos constantemente haciendo acciones que parecen que no tienen nada que ver con la violencia, pero que condicionan conductas de subordinación entre hombres y mujeres. Y eso viene desde casa, sí. Porque si están las hermanitas y el hermanito o los hermanitos, es, ay no, que el nene vaya a jugar y que vaya a ver televisión mientras las hermanitas hacen oficio, lavan trastes, limpian la casa. Ayudan a cocinar, exacto, a cuidar a otros hermanitos. Sí, y hay hogares en que incluso, si hay hermanitos, que ellos tengan las porciones más grandes que las niñas, ¿verdad? Sí. Entonces, ya desde chiquitos nos empiezan como a meter ese chip, ¿verdad? Entonces, sí, es de donde tiene que cambiar, desde casa. Sí, es casa y educación, ¿verdad? Exacto. Esos primeros lugares de socialización son básicos para cambiar conductas a nivel político y social. Entonces, si no logramos, ¿verdad?, hacer esos cambios en los imaginarios, esos cambios en la crianza y en las edades iniciales del sistema educativo, después seguimos manteniendo el problema y tenemos que hacer inversiones más grandes después para lograrlo solucionar. Así es. Y bueno, en 1993 la ONU declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que sufren violencia y a las que no
¿qué mensaje le dejaría a las mujeres guatemaltecas sobre este tema? Sí, en el marco del 25 de noviembre, y hay 16 días de activismo que además se declaran, en el marco de esto el Estado y el gobierno va a hacer una serie de acciones, ¿verdad? Ustedes van a empezar a ver que va a haber una campaña, vamos a hacer acciones públicas para tratar de llegar, ¿verdad?, a más mujeres para que estén enteradas de qué servicios pueden utilizar, a dónde deben acudir, que pueden hacer una denuncia telefónica, que no necesariamente tienen que llegar presencialmente a ponerla, ¿verdad? O sea, ir como difundiendo esas acciones que ya tenemos institucionalizadas. Hay dos temas que el presidente ha sido muy claro en el mandato que le ha dado a la CEPREM. Uno es el tema de la implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Este es un plan que está vigente desde el 2019, pero no hemos logrado que se implemente claramente en los planes y en los presupuestos. Entonces, desde CEPREM estamos haciendo un trabajo muy arduo acompañando a las instituciones ejecutoras para que implementen lo que dice Planovi, ¿verdad? Y así brindamos acompañamiento constante a cada uno de los ministerios y a 35 municipios en el país, que son los que acumulan la mayor tasa de violencia. Entonces, si reducimos la incidencia de violencia contra la mujer en esos municipios, reducimos la incidencia nacional. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy, muy arduo acompañándolos. ¿Por qué acompañándolos? Porque no hay estándares, ¿verdad? Entonces CEPREM se involucra en el acompañamiento técnico de cómo debe ser atendida esta mujer y cómo debe de brindarse el servicio, ¿verdad? Porque tenemos condiciones diferenciadas, tenemos mujeres monolingües, rurales, analfabetas, ¿verdad? Entonces un panfleto, un trifoliar no va a llegar a ella, no sabe leer, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar muy bien las intervenciones para que lleguen en sus idiomas, en sus idiomas de cada región, para que sean atendidas con personas que hablan su idioma, ¿verdad? Entonces en eso nos estamos enfocando. Estamos también en el marco del 25 posicionando a las unidades de género. El presidente en abril firmó un acuerdo gubernativo que mandata que todas las instituciones del Ejecutivo cuenten con una unidad de género fortalecida. Esta unidad es un equipo de personas que se encargan de dar seguimiento internamente en las instituciones para que los servicios que prestan vayan desde ese enfoque que indica Planovi e indica la política, ¿verdad? Hemos avanzado también. El presidente del 25 va a anunciar los lineamientos para abordar el acoso sexual en las instituciones del Ejecutivo, ¿verdad? Va a declarar cero tolerancia al acoso sexual contra mujeres en todas las instituciones. Vamos a generar unos lineamientos de cómo deben abordarse esos casos, ¿verdad?, a lo interno, no solo ejercidos con otras trabajadoras del Ejecutivo, sino también con los usuarios de todos los servicios, ¿verdad? Estamos trabajando también en tipologías que nos permitan estandarizar algunos procesos de inversión pública. Por ejemplo, cuando se construyen guarderías, cuando se construyen centros de salud, cuando se construyen casas maternas, cuando se construyen centros de atención integral que se llaman CAIMUS, que este es un servicio de atención de refugio a mujeres violentadas con sus hijos, y que se trabaja de manera mixta, digamos. Es el Estado el que da los recursos a organizaciones de mujeres para que provean del servicio. Entonces vamos estandarizando para tener controles, ¿verdad?, y estándares de calidad en los servicios que se prestan. Ok, licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado y hablado de este tema tan extenso, tan bonito, ¿verdad? Al final, pues dejamos la información a todas las personas para que se puedan apoyar, ¿verdad?
en este tema. Muchas gracias por haber estado en Generación Activa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós.